Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un informe sobre las acciones que han realizado para cumplir con el mandato del artículo 127 de la Constitución, donde establece que ningún servidor público debe recibir una remuneración mayor al establecido por el presidente de la República. Un hecho verdaderamente sorprendente que puso en una situación muy complicada a la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Para hablar sobre este asunto, tengo comunicación con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Estimado Luis Miguel, bienvenido. ¿Qué caso, no? De pedirle un informe a los ministros de la Suprema Corte sobre este tema, Luis Miguel. Sí, yo creo que es un despropósito, por decirlo menos. Mira, se fundamenta en un artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que seguramente en la exposición de motivos a alguien se le ocurrió que la Secretaría de Gobernación debía vigilar el cumplimiento de la Constitución. Es decir, en eso como decía el campesino de mi tierra, en eso se abasan para hacer un escrito y pedirle, pero lo peor es que le dan 5 días, fíjate, darle a una autoridad, a un poder, a la presidenta de un poder autónomo 5 días para responder. Yo creo que es un despropósito, esos 5 días se cumplen, Jesús Martín, como coincidencia, el sábado 1 de julio, que harán una manifestación, desfile para festejar el 5º aniversario del triunfo del pueblo. Yo creo que le dan tema para desprestigiar a la Suprema Corte más que para pedir. Ellos saben que si bien es cierto que la Constitución dice en el artículo 127 que nadie debe cobrar más que el presidente, el problema es la composición del salario del presidente. Y como no están armonizadas las leyes y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que ellos pueden componerle el concepto y las percepciones de los ministros, jueces y magistrados dentro de su ley, y la ley también de remuneraciones de servicio público autoriza al legislativo, al judicial y a los órganos autónomos a componer las composiciones de los sueldos. ¿Cómo no se los pidieron al legislativo? Vamos, el tema es, al verse un poco agredidos por el veto a las plan A y B de la reforma electoral, pues se le da tiempo para contestarle al Poder Judicial y desprestigiarlo. Ahora hay que esperar la respuesta del Poder Judicial y deben ser muy transparentes y muy claros en su respuesta para no caer en este garlito que nuevamente les ganó la presidencia, ¿no? Sí, por supuesto, es una trampa a todas luces, pero también la no respuesta de manera inmediata es una respuesta, Luis Miguel, y me parece que en ese sentido yo creo que ya están evaluando las cosas ahí en el Palacio Nacional, ¿no? Claro, yo creo que en eso va precisamente, debe llegar, yo supongo que el viernes, habida cuenta que el sábado tienen su manifestación y festejo por el 5º aniversario del triunfo del pueblo. Y además las leyes no son retroactivas, ¿no? En perjuicio de nadie. Ahí no cabe la retroactividad, ¿no? Y además hay un artículo, el 94 de la Constitución, que dice que no le pueden disminuir en funciones ni a los jueces, ni a los ministros, ni a los magistrados su salario. No puede ser disminuido. Y está en un transitorio también, en el 27 también hay un transitorio en el 127 donde se establece esto, ¿no? En beneficio de algunos ministros de que no les reduzcan sus salarios hasta la finalización de su encargo, ¿no? De su encargo, y cómo no los disminuyeron, por ejemplo, o cómo no se lo pidieron al obsequioso de Arturo Saldívar cuando era presidente, y cómo no observa la ley María Luisa para pedir a la ministra plagiaria, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí no se ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, ya nos diste otro dato, ¿eh? El cálculo político de una respuesta que coincida con el evento del próximo sábado, Luis Miguel. Así es. Muchas gracias por este análisis muy interesante y veremos finalmente, esperemos la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a ser interesantísima. Muchas gracias, Luis Miguel. Te abrazo.
Jesús. Igualmente, fuerte abrazo, Luis Miguel Martínez Ansúrez, quien es el director del INAP. Con esta información vamos a un corte comercial y seguimos con toda la información aquí en el Heraldo Noticias.